Quienes dominan sus eras son figuras legendarias o entidades supremas muy por encima del resto. Ellos poseen una fuerza abrumadora que opaca todo a su alrededor. Hubo un monarca que logró erigir un vasto imperio. También existió el dirigente de una colosal organización. A lo largo del tiempo, algunos han sido inmortalizados por sus proezas, vencer a un rey demoníaco, sanar epidemias o simplemente por su poder descomunal. Pero el joven reflexiona sobre ello y se llena de furia, convencido de que todas esas leyendas son una cruel farsa. Aprieta los puños con rabia contenida. Aquel muchacho fue adiestrado bajo sus propias condiciones, comenzando a los 10 años de edad. Sin embargo, acabó siendo un blanco de golpes, moldeado a su conveniencia. El camino hacia el poder fue un precio elevado. Incluso aquella chica de rostro encantador le hizo experimentar una angustia genuina, pese a su sonrisa luminosa. Y en medio de todo ese resentimiento, aún debía oír frases como: todo esto es por tu bien, para que te fortalezcas. Al menos, ya casi llega el día en que te despidas de esta carga. Todo mientras se acumulaban cicatrices profundas en su espíritu. Solo deseaba abandonar ese infierno, alejarse de aquellos héroes sin alma. Este joven, que ha soportado tanto sufrimiento, se llama Davy. Él es el protagonista de esta intensa travesía. Las mujeres lamentan que siga siendo un simple desgraciado. Quizás debieron hacerlo sufrir más, aunque él no oculta su alivio interior. Pese a su aspecto juvenil, todas ellas eran ancianas que habían vivido siglos. Al llamarlas viejas brujas, una de ellas estalló en ira y pulverizó una roca de un solo golpe. Trató de arremeter contra el joven, sugiriendo que debía tener deseos suicidas, pero él simplemente ignoró su arrebato. Intentaron detenerla, pero estaba decidida a darle una lección, ofreciéndole una cirugía facial sin anestesia. Siguió forcejeando con quienes la sujetaban, aunque intuía que no lograría liberarse. Mientras tanto, el muchacho la ignoraba sin prestarle atención. Aunque el tono era ligero, seguía siendo una despedida. Y aunque no lo expresara, la anciana de rostro joven lo extrañaría. Le pidió que no los olvidara mientras siguiera con vida. Por un instante, él los observó intensamente, casi con respeto, pero enseguida se giró, sin intención de rememorar esos días, dejando atrás a quienes participaron en su brutal formación. El joven prosigue su camino, pero con una leve mueca en el rostro. Desde lo más profundo de su ser, anhela no volver a ver jamás a esos degenerados. A medida que avanza, todo se desvanece, hasta que solo permanece la luz. Una luz blanca e intensa. Ahora yace en una cama. Parece estar recibiendo sueros por vía intravenosa. La habitación está vacía. Las cortinas se mueven suavemente con la brisa. Su mano apenas responde. Su cuerpo está tan debilitado que apenas logra entreabrir los ojos. Hizo tanto esfuerzo que terminó rindiéndose. Finalmente, había regresado a ese sitio. En la pared cuelga una pintura. Él es el príncipe olvidado y frágil, y su nombre completo es Davy Alro. El reino circular se sitúa en la parte oriental del continente, una nación insignificante que produjo a un heredero igualmente intrascendente. A diferencia de su existencia anterior, pensó que nacer como noble le garantizaría ciertos beneficios, como una vida cómoda. Pero claramente fue ingenuo por imaginarlo. Creyó que su vida sería tranquila, sin entender cuán peligroso era el rol del heredero. Quienes conspiraron contra su linaje envenenaron su bebida, y vivió bajo constantes amenazas. Al ser frágil, también corría el riesgo de ser rechazado por su familia. En sus recuerdos, comenzó a evocar que alguien lo vigilaba y prefirió dejar esa parte en el olvido. Su meta inmediata es sanar. Lo demás puede esperar. Que el destino aguarde, porque una vez restablecido, será capaz de lograr cualquier cosa. Podrá castigar a todos los que atentaron contra él, en especial a ese crío de cabellos dorados. Porque el protagonista fue instruido por leyendas durante milenios. El pobre joven llora en soledad. Pero parece que alguien lo halló. Alguien lo descubrió mientras se ocultaba. Esto lo sorprendió profundamente. Maldición, ni siquiera puede desahogarse tranquilo sin que alguien venga a fastidiarlo. Aguanta, mi protagonista. Es uno de los mentores que lo entrenaron, quien ya sabía que el chico había recibido una paliza memorable. Incluso dijo que fue entretenido de presenciar. Si vino solo a burlarse, que lo haga, pensó el protagonista, ya sin paciencia para rebatirle. Ellos fueron quienes lo acogieron con cordialidad, solo para ignorarlo más tarde al ver que era débil e inútil. Eso lo hacía sentirse incómodo, pero por ser frágil, tuvo que soportarlo en silencio, y ahora está ahí, visiblemente irritado. No acudió a ese lugar por voluntad propia y ni siquiera sabe con certeza qué se supone que debe hacer. El héroe intentó reconfortarlo diciendo que esas personas eran egocéntricas y que no era su culpa, ya que no entendía lo que implica ser un verdadero héroe. Y el auténtico héroe presente afirmó que la respuesta a esa pregunta es lo que todos buscan. Así que era momento de que el novato recuperara el ánimo. Lo dijo mientras le sujetaba los hombros, decidido a ayudarlo a hallar su propio camino. Al fin y al cabo, se habían vuelto una familia, pero el protagonista no aceptaba esa idea. Ni siquiera conocía realmente a esas personas.
El héroe frente a él se llama Hércules y es un experto en supervivencia. A partir de entonces, se encargaría de fortalecer el cuerpo debilitado del chico. La noticia no fue bien recibida por el protagonista, ya que sospechaba que el proceso sería doloroso y probablemente una pesadilla. Hércules comentó que era necesario llevarse bien, pero el protagonista, angustiado, respondió que ni siquiera había dado su aprobación todavía. Todo aquello no había sido más que un sueño repleto de sus antiguos recuerdos. Y ahora, otra vez, había despertado. Seguía acostado en la cama, recibiendo aquella medicina por vía intravenosa. Al parecer, de alguna manera, realmente había sucedido. Había vuelto a su mundo original. Aún tendido, oyó cómo se abría la puerta de su habitación. Mientras la persona se acercaba, el chico intentaba calcular cuánto tiempo había pasado desde su regreso. Durante todo ese tiempo, solo una persona lo había visitado y atendido, la misma sirvienta, en cada ocasión. Por supuesto, era de esperarse. Después de todo, había estado así por bastante tiempo. Sin embargo, le incomodaba pensar que solo una persona se hubiera preocupado por él. Realmente mostraba que a nadie más le importaba. Aún así, debía ser un poco más agradecido. Al menos alguien cuidaba de su cuerpo, que seguía débil. Abriendo un ojo, trató de observar lo que ocurría en la habitación. Intentó levantarse en la cama. Todavía era muy complicado mover su cuerpo, y había muchas cosas que necesitaba comprobar de inmediato. Lo primero que hizo fue buscar un calendario. Al fin y al cabo, debía saber en qué fecha estaba y cuánto tiempo había pasado. Era el año 278 del calendario Valdis. Habían transcurrido 6 años completos desde que fue alcanzado por aquella flecha. Aún sostenía el calendario entre las manos mientras recordaba el día en que fue herido en la espalda con esas flechas. Ya habían pasado 6 años desde el ataque. Y ya era momento de que alguien pagara por eso. No podía seguir siendo la misma persona débil de antes, así que tenía que concentrarse en recuperarse por completo. Mirando su propia mano, decidió que era hora de comenzar. Cerró el puño con toda la energía que pudo reunir, dándole a su cuerpo la orden de recuperarse. Luego abrió la mano, esperando algún cambio, hasta que notó que no había pasado absolutamente nada. No comprendía por qué no ocurría nada. Al menos, algo debería haber cambiado. El chico observaba fijamente sus manos cuando apareció un brillo frente a él. La heroína le había dicho que tenía mucho poder sagrado fluyendo por sus manos. No era algo exactamente malo, pero necesitaba aprender más sobre eso. Podría llegar a ser el mejor en controlar ese tipo de energía. El poder sagrado era realmente admirable. Venía de una diosa que representaba la pureza y la curación. Solo los elegidos por esa deidad podían recibir un poder así. Dafne fue quien le enseñó a utilizarlo. Ella tuvo que aprender todo por su cuenta, y gracias a su esfuerzo, él logró comprenderlo un poco. El mayor problema era que su cuerpo original había estado inactivo por 6 años. A pesar de los obstáculos, toda la experiencia que tenía seguía guardada en su alma, pero su cuerpo seguía extremadamente débil, así que necesitaba más tiempo antes de poder usar todo su potencial. Ni siquiera la habilidad más básica de curación funcionaba, porque su cuerpo estaba tan dañado como un coche viejo. Intentó usar magia curativa una y otra vez. En otras ocasiones ya se habría rendido, pero esta vez su determinación era más fuerte. Incluso amenazó a su propio cuerpo, más le valía mejorar pronto, o las cosas empeorarían. Después de esa charla interna, finalmente logró lanzar su primer hechizo. No podía desperdiciar una oportunidad tan valiosa. Y con éxito, logró curarse usando su magia sanadora. Al fin, tenía energía para mantenerse de pie por sí mismo. Era increíble que lo hubiera logrado, porque ahora podía usar el poder sagrado con su propio cuerpo. El resto de sus habilidades regresarían cuando su cuerpo estuviera completamente recuperado. Lo primero que hizo fue acercarse a la ventana, sintiendo la suave brisa en su cara. Además, la vista del reino era realmente hermosa. Hacía muchísimo tiempo que no veía el sol. Eso le dio al protagonista una idea genial. Con una sonrisa juguetona, levantó ambos brazos, con las manos bien abiertas. Con toda la energía que tenía en ese momento, iba a rendir homenaje al sol. Pero antes de poder terminar lo que estaba haciendo, escuchó un sonido extraño. Algo de cerámica se rompió. Era la sirvienta, quien había dejado caer un plato. Y justo después, empezó a gritar. El chico se quedó paralizado, también sorprendido. Aquella mujer dudaba. ¿Era en verdad el príncipe? ¿Estaba realmente recuperado? El muchacho deseó no haber sido visto en ese instante. Se sintió tan avergonzado. Ojalá pudiera volver a dormir. La noticia de que había despertado se esparció rápidamente. El médico vino a examinarlo. Tras revisarlo, dijo que era algo inusual, ya que la condición del príncipe había desaparecido por completo. El chico trató de sonreír discretamente, ocultando el motivo de su repentina mejoría. Ante una recuperación tan rápida, el doctor le hizo algunas preguntas más, pero todo lo que el joven sentía en ese momento era cansancio. Eso dejó al médico bastante pensativo. En el pasado, nuestro protagonista habría sido más respetuoso al hablar con un anciano.
De hecho, hasta extrañaba esos modales. Pero ahora, debía comportarse como un verdadero noble, incluso si pertenecía al reino más insignificante del continente. En ese instante, él era el sucesor principal al trono. Una mujer colmada de envidia irrumpió en la habitación, comentando que su recuperación había sido sorprendentemente resistente. Se acercó al protagonista para examinarlo también. Él conocía perfectamente a esa mujer arrogante y despreciable. Lynnis era la actual monarca, responsable de haber envenenado a la madre del protagonista. Incluso sus hijos estaban presentes, el segundo príncipe, el príncipe Carlos, y el tercer príncipe, Benedis. Carlos observaba al protagonista con una expresión de superioridad. Todos ellos habían acudido para verificar si los rumores eran verídicos, y el protagonista explicó que su cuerpo seguía muy debilitado. Lynnis tuvo incluso la desfachatez de preguntarle si había identificado a quien disparó aquellas flechas, pero él no estaba seguro de quién podría haber sido. Provenían desde una gran distancia. Entonces inquirió si alguien había sido capturado, ya que claramente se trataba de un intento de asesinato contra el heredero. Mirando con firmeza al príncipe Carlos, quería saber qué clase de castigo recibiría una persona así. Mientras Carlos casi se orinaba del susto, Lynnis respondió que nadie había sido detenido. Además, la investigación había sido completamente cerrada. Como no tenían más asuntos pendientes allí, se marcharon. El médico ya había hecho todo lo que estaba en su poder, pero confiaba en que el protagonista se recuperaría por completo en cuestión de días. Así que lo dejaría solo en la habitación para completar su recuperación. Aparentemente, la familia de Lynnis se había retirado. Ella comentó que habría sido preferible que el protagonista hubiera permanecido postrado o muerto. Él le preguntó si le incomodaba ahora que la espina en su costado había vuelto a la vida. Atemorizado, Carlos dijo que el protagonista era un heredero débil por haber estado en coma, que debería enseñarles cómo recibir flechas por la espalda. Finalmente, la familia envidiosa se retiró de la habitación. Incluso desde fuera, el protagonista podía escuchar cómo decían cosas denigrantes sobre él. Así que empezó a concentrarse en una de sus manos. Durante todo ese tiempo había estado usando magia sagrada, pero nadie lo había notado, probablemente por la enorme diferencia de poder. El objetivo inicial del protagonista era aniquilar a la familia de Lynnis, pero tras verlos en persona, cambió de parecer. Sería como un elefante aplastando a unas cuantas hormigas. Quizás su carácter se había templado durante los años de entrenamiento, pero ahora sentía que esa venganza era demasiado trivial. Aún así, ya había decidido qué haría. Simplemente no lo priorizaría por ahora, pues su meta más importante era recuperarse por completo. Después de tanto tiempo sin alimentarse, se preguntaba cuál sería su próxima comida. Era hora de hacer una primera actualización a su apariencia. Como paso inicial, se cortó ese cabello. Varias semanas habían transcurrido desde que comenzó a emplear su poder divino. Y para acelerar su recuperación, también realizaba ejercicios físicos. Aún así, su rutina había sido bastante monótona. No había nada entretenido que hacer. Sin embargo, como había estado enfocado en la circulación de su maná, su recuperación había sido verdaderamente rápida. Además, había estado ampliando su conocimiento, estudiando necromancia y prácticas médicas tradicionales, ya que ambas requieren un entendimiento profundo del cuerpo humano. Ahora, el protagonista podía hacer cosas realmente impresionantes solo con un chasquido de dedos, como manipular el agua a su alrededor. Realmente, usar magia facilitaba mucho la existencia. Mientras estaba distraído, alguien le informó que había recibido un mensaje. Era Emi, que acababa de llegar, pero esa noticia no lo emocionó en lo más mínimo. También le habían traído la comida, y no se veía nada apetecible. Era solo una sopa genérica, y la decepción de no poder degustar algo sabroso le golpeó más fuerte que las flechas en su espalda. Como aún era considerado un convaleciente, lo trataban como a un anciano. Emi no podía hacer nada al respecto, así que se disculpó con el príncipe. Esos nutrientes no serían suficientes. Por eso, él le ordenó que trajera 5 porciones adicionales. Pero después de terminar su plato, se dio cuenta de que necesitaba 10 porciones más, dejando a la sirvienta completamente atónita. Notando su desconcierto, la tranquilizó, diciéndole que estaba bien. Podía consumirlo todo sin desperdiciar nada. Gracias a la magia curativa, su digestión era extremadamente eficiente. Sin embargo, realmente sentía que su cuerpo se fortalecía cada vez más. Pero claro, si entra comida, también tiene que salir. Y alguien que come así, inevitablemente tiene que visitar el baño. Al menos no estaba estreñido. Eso sin duda sería peor. Sentado en una silla, llevaba gafas y leía algunos textos. Entonces se enfrentó a un inconveniente inesperado. La sirvienta se disculpó con el príncipe, pero él sabía que no era culpa de ella. Había recibido una factura. El príncipe tendría que pagar por lo que consumía. Entonces, le preguntó cuántos empleados trabajaban allí. Algo apenada, ella respondió que era la única trabajando en ese lugar, lo que sorprendió mucho al protagonista. Eso sí era un contratiempo, pero en realidad no le molestaba tanto.
Muchos príncipes habían habitado antes esa casa, pero ahora solo quedaba una sola sirvienta a cargo. Al darse cuenta de que tendría que administrar el lugar, preguntó cuánto dinero les habían asignado. La sirvienta dijo que habían recibido 6.000 monedas de oro, pero que actualmente solo quedaban 10. Encontrando eso sumamente sospechoso, preguntó cuál era su presupuesto mensual y ella respondió que deberían recibir 500 monedas, pero que en realidad recibían menos de 100. Lo primero que pensó el protagonista fue que alguien estaba desviando fondos. Entonces se preocupó por el salario de la sirvienta y le preguntó cómo estaban las cosas para ella. No quería tener que repetir la pregunta. Consideraba esencial saber si estaba siendo remunerada de manera justa. La joven titubeó un poco antes de responder, pero confesó que solo recibía 1/3 de su sueldo completo por trabajar para el príncipe. Eso ya era suficiente prueba de que era una buena persona, aunque todavía bastante ingenua. Sirvientas como ella a menudo terminaban siendo tratadas como propiedad por los nobles. Amy, en realidad, era hija de un varón. Terminó trabajando como sirvienta debido a ciertas complicaciones en su vida y ahora se encargaba de tareas menores. Durante los últimos 6 años se había dedicado a cuidar del príncipe. A pesar de todo, era reconfortante saber que al menos contaba con alguien leal a su lado. Le dijo que tomara la parte de su salario que no había estado recibiendo. A la sirvienta eso le pareció muy inusual, pero el protagonista no estaba dispuesto a ceder. Además, le pidió que dejara de llamarlo príncipe. Era demasiado ceremonioso. La joven no estaba acostumbrada a algo así y trató de resistirse un poco. Usando todo su carisma, el protagonista explicó que ese trato tan formal creaba una distancia innecesaria entre ellos. El tipo es todo un seductor, aunque tiene sentido que sea amable con la única persona que lo apoyó durante tantos años. Fue hasta la oficina de finanzas reales. No esperaba tener que encargarse él mismo, pero debía solucionar sus propios problemas. Aunque se encontraba en el palacio, aún no había visto a su padre. La criada no sabía si había hecho bien al hablarle sobre los fondos desaparecidos, porque si la reina se enteraba, podría armar un escándalo. El protagonista era plenamente consciente del delito y del riesgo que Amy estaba asumiendo, pero no pensaba echarse atrás. Le dijo que no se desconcentrara y que permaneciera a su lado. Podía quedarse un poco atrás. La verdad es que el protagonista no sentía más que desprecio por su padre, quien no movió un dedo tras la muerte de su esposa, y, aparentemente, mostraba bastante interés en la joven que lo cuidó durante 6 años. Al tratar con el encargado de finanzas, el protagonista se topó con trabas burocráticas. El funcionario dijo que no podía hacer nada con respecto a fondos ya distribuidos. Solo ver el bigote de aquel burócrata indolente fue suficiente para irritarlo profundamente. Entonces, empezó a revisar los libros de contabilidad en la oficina de finanzas. Ya lo sospechaba, pero parecía que todos allí lo subestimaban, incluso ese horrendo funcionario bigotudo. Pero el protagonista ya estaba harto y se dejó caer en un sillón sin el menor cuidado. Suspiró con fuerza ante la situación. Luego, con una mirada intensa y penetrante, preguntó si el funcionario se estaba burlando de él. No solo ese funcionario, sino todos en la sala quedaron anonadados por su actitud. Entonces fue directo al punto y preguntó por qué no había estado recibiendo todas sus monedas. El burócrata respondió que estaban reduciendo los costos de mantenimiento en el castillo. Aparentemente, todos los nobles estaban haciendo lo mismo. Suspirando de nuevo, el protagonista comentó que ese tipo realmente estaba poniendo a prueba su paciencia, porque el lugar donde vivía no tenía ningún tipo de mantenimiento. Todo parecía abandonado y deteriorado. Así que exigía una explicación sobre en qué se estaba invirtiendo realmente el dinero. Frente a un noble, incluso uno evidentemente molesto, el funcionario no pudo hacer otra cosa que retroceder. No era común que los príncipes se interesaran por sus propias finanzas, así que el contador no estaba preparado. Su respuesta fue completamente inútil. Dijo que el departamento de finanzas no supervisaba los pagos relacionados con el mantenimiento. Incluso si el príncipe seguía haciendo preguntas, esa oficina solo gestionaba presupuestos. No eran responsables de repartir el dinero. El protagonista ya esperaba algo así. Comentó que, sin importar el departamento, siempre encontrarían a quien culpar para zafarse del problema. Como ya no tenía más que hacer allí, se dispuso a marcharse. El funcionario le preguntó si se dirigía al departamento de mantenimiento, pero el príncipe no tenía razón alguna para ir allá, porque sabía perfectamente que le darían la misma excusa, culpar a otra oficina para ganar tiempo. Le recomendó al burócrata que usara el dinero desviado para comprarse algo útil. Ya en los pasillos, el protagonista comentó con ironía lo bien mantenido que estaba el castillo. Realmente era frustrante tratar con la nobleza, especialmente considerando los sueldos que recibían esos funcionarios. A pesar de que solo cobraba una fracción de su salario, Amy seguía fielmente a su lado. Con una mirada amigable, le pidió a su sirvienta si podía conseguirle una espada, lo que la dejó completamente sorprendida. Pero se apresuró a explicarle que no pensaba herir a nadie con ella y se rió por su reacción. La joven se había llevado un buen susto. Aún así, prometió que le conseguiría una.
El protagonista no mentía, no tenía intención de usarla contra una persona. Lo que planeaba cortar ni siquiera merecía ser considerado humano. Había activado su modo violento. En su posición actual, si empezaba a eliminar gente sin una justificación sólida, lo exiliarían de inmediato y los nobles dirían que había perdido la cordura. No tolerarían tales acciones, pero el protagonista no tenía intención de seguir en una posición de vulnerabilidad frente a esa nobleza corrupta. Tras algo de esfuerzo, logró cazar un jabalí. Emi no lograba entender cómo lo había conseguido. Y él respondió que simplemente se encontró con el animal frente al castillo. Claro que eso fue una mentira. En realidad, lo cazó él mismo, pero tenía un plan, iba a fingir debilidad. Así que le pidió a su sirvienta que le trajera un plato y algún agente impermeabilizante, si es que tenían algo así por ahí. Sin embargo, ella parecía más preocupada por otra cosa, algo que captó la atención del príncipe. Con tono firme, dijo que no podía permitir que la sangre de un animal manchara manos reales. Además, no podía dejar que él desollara el cadáver, porque podría terminar lastimándose. Con un cuchillo en la mano, el protagonista le aseguró que estaba bien. Nadie lo estaba mirando, lo cual solo aumentó la preocupación de la muchacha. Él no podía hablar con el rey en ese momento, debido a compromisos políticos, y tampoco tenía muchas opciones con los demás departamentos. La reina estaba haciendo todo lo posible por entorpecerle la vida. Pero él no era alguien fácil de derribar, era un experto en supervivencia. Al fin y al cabo, había sido entrenado por el mismísimo Hércules. Y ese jabalí sería su cena. El peligro que representaba no significaba nada para él. En la habitación de la reina, una mujer consumida por el rencor, el resentimiento seguía fermentando. Quería saber qué estaba tramando el príncipe. Había notado que desde que él despertó, algo había cambiado. Según los médicos, apenas podía mantenerse en pie. Le tomaría un año entero recuperarse, supuestamente. La sirvienta, sin mostrar emociones, dijo que no había razón para dudar de esa información. La reina la miró fijamente, sin ocultar su desdén. No estaba convencida. Esa sirvienta formaba parte de la organización de asesinos conocida como la Luna Negra. Y aunque en ese momento estaba a su servicio, la reina no se sentía cómoda a su lado. Añadió, con frialdad, que sus compañeras eran mediocres. En cuanto al príncipe, el hijo que el propio rey había dejado de lado, no creía que nada fuera a cambiar, ni siquiera después de tantos años. Para ella, la vida del heredero debía estar en la palma de su mano. Así era como debían ser las cosas. Pero su inseguridad solo aumentaba. La asesina tenía algo que decir. Con tono suave pero firme, recomendó a la reina no menospreciar a sus compañeras, sin importar su origen. Ante esto, la reina retrocedió un poco, diciendo que solo estaba expresando sus preocupaciones. Estaba convencida de que podía detener al príncipe en cualquier momento, pero si las cosas no salían según lo planeado, alguien iba a pagar el precio. Derramando el resto del té de su taza sobre el suelo, despidió a la sirvienta. Sus intenciones eran cada vez más claras, eliminar al príncipe. Y la sirvienta simplemente esperaba la orden. Mientras tanto, en la residencia del heredero, él y su leal sirvienta disfrutaban de una cena sencilla pero reconfortante. El camino del maná es como enhebrar una aguja a través de múltiples hilos, requiere precisión y cuidado para formar el flujo. Al menos, así fue como se lo enseñaron. Las rutas más complejas son las venas y el propio cerebro. Si uno no quiere quedar ciego por accidente, hay que tomarse esa lección en serio. Su maestra fue una sacerdotisa con afición por el vino, que podía dividir el océano con una palabra y reírse mientras entrenaba. También había un mago tan pequeño que lo único visible era su bastón. Supervisando todo, estaba una diosa encargada de su salud. Aquellas figuras no eran solo espectadores. Su ayuda iba a llegar tarde o temprano. Estos recuerdos cruzaron su mente, los inicios de su entrenamiento, aquel experimento que jamás quiso repetir. Afuera, en el jardín, la sirvienta le preguntó qué buscaba allí. El clima era tan agradable que hasta el bosque parecía más elegante. Él le dijo que podía retirarse y que si alguien lo buscaba, se lo informara, pero también le pidió que no se sobrecargara con el trabajo. Lo bueno era que Emi ya se estaba adaptando al ritmo del príncipe. Aún se negaba a comer con él, pero estaba mucho más tranquila que antes. Le ayudaba a disfrutar de días pacíficos durante su recuperación. Sentado en medio del jardín, el protagonista se preparaba para el siguiente paso. Al concentrar su energía, un campo de maná comenzó a formarse a su alrededor. Dentro de ese campo, pequeñas esferas de energía amarilla emergieron y empezaron a girar a su alrededor. Permanecía totalmente concentrado. En ese momento, estaba absorbiendo maná directamente de la naturaleza. Esta técnica se conoce como respiración de maná y la aprendió del dios de los magos, el mismísimo Odín. El cuerpo tiene un límite de maná que puede almacenar, por eso este entrenamiento se repite diariamente. La parte milagrosa es que permite progresar en días lo que normalmente tomaría meses.
Si el reino conociera esta técnica, provocaría una revolución, pero el protagonista no tiene intención de compartir ese conocimiento. No solo porque es peligroso, sino porque no es algo que cualquiera pueda lograr. Sigue sentado sobre el césped, sintiendo el viento recorrer su cuerpo. Sabe perfectamente que hay un intruso observándolo. Su curiosidad crece, pero está convencido de que se trata de alguien enviado por la reina. Para evitar complicaciones, finge no haberse dado cuenta. Todavía le conviene que lo consideren débil e inofensivo. Gracias a su campo de distorsión de maná, puede entrenar sin interrupciones. Y ahora ha ampliado su capacidad de almacenamiento. Pero hay un problema. Se acerca el momento de enfrentarse a ello, ese maldito círculo de maná. Los sacerdotes no pueden usar magia. Los magos no pueden utilizar poder sagrado. Y la nigromancia es una técnica que ninguno de los dos puede controlar. Pero, el protagonista puede manejar los tres poderes. Esto es gracias al sacrificio de dos maestros completamente locos y a un grupo de investigadores degenerados. Solo pensar en todo el proceso le revuelve el estómago. Los magos comunes trazan un círculo de maná en sus corazones para poder controlar su poder. Desafortunadamente, el método común impedía utilizar poder sagrado y nigromancia. Si alguien intentaba forzarlo, podía terminar destruyendo su propio corazón. Por eso, él tenía un círculo diseñado especialmente para su cuerpo. Su nombre era el Círculo de la Arteria. Al concentrarse en sus arterias, podía formar un círculo mágico que controlaba el flujo de maná. Su maestra utilizaba todo su cuerpo para ese propósito, y los resultados eran extraordinarios. Pero eso tenía un precio. Básicamente era una forma de modificación corporal, un proceso tan preciso como peligroso. Un solo error podía significar una muerte rápida. Por esa razón, el protagonista no deseaba repetir esa experiencia. La última vez, apenas lo logró con un margen mínimo de error, y eso fue con ayuda de sus maestros. Esta vez, enfrentaba el proceso en soledad, sin garantías. Entonces ocurrió algo inesperado. Sintió unas manos cálidas sostener las suyas. Frente a sus ojos, comenzaron a materializarse figuras translúcidas. Reconoció los rostros de inmediato, eran sus maestros. Su mensaje era claro. Fracasar no era peor que pasar milenios atrapado en un templo. Esa simple verdad fue toda la motivación que necesitaba, y así comenzó. Estaba forjando su propio círculo mágico. Al caer la tarde, Emi salió a buscarlo. Ya había pasado la hora de la cena y él no solía retrasarse tanto. Podía demorarse, sí, pero jamás se perdía una comida. Ahora, la sirvienta se encontraba en un dilema. Él le había pedido que no lo molestara, pero, ¿y si necesitaba ayuda? Mientras dudaba, una voz familiar se hizo presente. El protagonista le recordó que no debía llamarlo príncipe. Emi se sobresaltó al oírlo. Emergió del jardín con paso tranquilo, anunciando que había regresado. También le recordó que ella no debía haberlo esperado, tal como le había pedido. Aún así, le costaba resistirse a la obstinación de esa mujer, lo que solo significaba que tendría que esforzarse aún más para mantener su fachada. Sin aviso, la abrazó. Ni siquiera sabía abrazar correctamente. Un brazo quedó colgando, torpemente. A pesar de eso, su rostro se puso completamente rojo, como si estuviera teniendo un infarto. Solo entonces se disculpó, confesando que había alcanzado su límite. Acto seguido, cayó al suelo, totalmente exhausto. Así se explicaba ese abrazo tan extraño. Después de semejante entrenamiento, el descanso era vital. Despertó en su cama. Había estado preocupado por nada. Mientras reflexionaba, notó algo inusual. Alguien le sujetaba la mano. Era Amy. Se había quedado dormida junto a él. Al incorporarse, recordó que se había desmayado la noche anterior. Aquello debió preocuparla mucho. Y lo mejor de todo, había logrado completar la tarea que tanto temía. Ahora tenía los tres poderes fluyendo por sus venas. Además del nuevo círculo mágico, obtuvo algo inesperado. Un efecto especial. La brisa de la mañana entraba por la ventana, acariciando suavemente el cabello de Amy, que despertó justo cuando él la observaba. Ese efecto especial era la ausencia total de limitaciones. Con solo mover un dedo, podía lanzar un hechizo completo. Al notar que ella había abierto los ojos, le deseó los buenos días con una sonrisa. 5 meses pasaron desde aquel día. Amy estaba más alegre que nunca, diciendo que había encontrado nuevas hierbas en el jardín. El protagonista no se sorprendió demasiado. Estaba satisfecho con su dieta actual. Por otro lado, la muchacha estaba genuinamente agradecida. Exactamente 3 meses atrás, todo se volvió más sencillo. Alguien comenzó a dejar carne y vegetales frescos en su puerta. En un principio, pensó que era una trampa de la reina. Pero esa posibilidad se desvaneció rápidamente. Había otra persona ayudándolo desde las sombras, aunque él aún no sabía quién era. Sin embargo, al ser sensible a la magia, percibía una presencia cada vez que eso ocurría. Rastrearla con maná era fácil. Tan fácil como respirar. Justo cuando pensaba en eso, percibió otra presencia. Un grupo se acercaba a su casa. Inmediatamente se puso en movimiento.
Amy seguía hablando sobre lo fácil que sería la vida ahora que la comida no faltaba. Pero él le pidió que organizara todo rápidamente. Ella no entendió al principio, hasta que aclaró que estaban por llegar invitados. La curiosidad sobre su identidad lo intrigaba. Un pequeño grupo se presentó ante su puerta. Informantes de la reina, claramente. Venían a evaluar su estado de salud. Los observaba con calma, sabiendo que no comprendían la verdad. Le preguntó al sacerdote qué opinaba sobre su recuperación. El hombre, con aire grave, respondió que su condición era frágil. Utilizar poder sagrado en su cuerpo sería peligroso. Debería considerarse afortunado de estar vivo. El príncipe, por dentro, solo pensaba en lo ridículo del comentario. Ese sacerdote no había lanzado ni un solo hechizo curativo. Rompía sus votos a la diosa sin pestañear, todo para complacer a la reina. Era patético. Y, sin embargo, fingía virtud. No era que no pudiera curar, simplemente no quería hacerlo. Le lanzó algunas preguntas técnicas, lo cual dejó al sacerdote incómodo. El príncipe sabía que su cuerpo estaba cerca de una recuperación completa. El sacerdote, en un intento de restar importancia, dijo que el joven hablaba de cosas que no entendía. El poder sagrado era exclusivo del clero. Él no debía actuar como si supiera del tema. Esa arrogancia era inapropiada. Con una sonrisa condescendiente, el sacerdote estaba por burlarse, y lo hizo. Lo comparó con uno de los hijos de la reina. Amy no lo toleró. Lo reprendió de inmediato, recordándole que estaba frente al príncipe y debía mostrar respeto. El sacerdote no soportó que una simple sirvienta lo corrigiera. Movido por su orgullo, levantó la mano para golpearla. Como castigo. Como disciplina. Pero el príncipe vio todo, y no le gustó nada. El sacerdote empezó a presumir, diciendo que había hecho lo correcto al solucionar un posible problema para el príncipe. También mencionó que esa mujer no parecía gran cosa y sostuvo su rostro entre las manos mientras imaginaba cosas horribles sobre ella. Aseguró que la joven tenía una sonrisa encantadora, y nuestro protagonista tuvo que contenerse para no cortarle la cabeza en ese mismo momento. El clérigo dijo que, ya que había llegado hasta allí, la sirvienta al menos debía acompañarlo hasta la salida. Volvería a ver al príncipe en 15 días. Nuestro protagonista le pidió a Amy que lo escoltara hasta la puerta. Ella no estaba nada feliz con esa orden, y era evidente que el sacerdote tenía intenciones oscuras. El príncipe fingió no darse cuenta de esa mala intención. Finalmente, llegaron a la puerta. El sacerdote le recordó a la joven que no olvidara lo que le dijo, debía ir sola por la noche, y que la vida del príncipe dependía de ella. Aquel sacerdote no mostraba el menor arrepentimiento por lo que hacía. Porque, aunque el príncipe tenía sangre noble, seguía siendo un heredero frágil y con mala salud. El protagonista empezó a sentir una sensación rara en el cuerpo, como si se enfriara por dentro. No podía explicar exactamente lo que sentía. Tal vez solo estaba muy enojado, pero, después de pasar tanto tiempo en el Templo de los Héroes, entendía que esa clase de emoción no se podía describir con palabras simples. Le enseñaron que uno no vale ni como un animal si no puede controlar lo que siente. Pero cuando sostenía una espada, sus pensamientos eran muy distintos. Los sacerdotes comenzaron a ponerse nerviosos cuando él se acercó. No sabían que era el príncipe. Controlar la rabia podía servir como una herramienta para alcanzar sus objetivos. Si la pereza es la raíz del progreso, entonces la ira es la energía que lo impulsa. Esos dos clérigos yacían en el suelo, probablemente ya sin vida. Su jefe seguía amenazando a la sirvienta, dejando claro que podía matar al príncipe. Dijo que la vida del príncipe no valía nada, que su muerte sería una alegría para la reina y que no había nadie en el reino que lo apoyara. No solo eso, tampoco existía nadie con poder para castigar al sacerdote, ya que él actuaba como los brazos y piernas de la reina. El protagonista esperó a que terminara de hablar y comentó que estaba bien, porque también necesitaba un motivo para actuar. Entonces desenvainó su espada contra ese sacerdote. El hombre cayó al suelo, completamente a su merced. Nuestro protagonista le preguntó a su sirvienta cuál era el castigo por insultar a la familia real. El sacerdote no esperaba algo así, convencido de que el príncipe aún estaba acostado en cama. El protagonista sabía que el sacerdote también tenía curiosidad por saber cómo el príncipe podía moverse. Esa era la razón por la que el hombre era tan débil, nunca había necesitado ese tipo de poder común. Así que volvió a preguntarle a la sirvienta, dejando claro que no le gustaba repetir. Ella sabía perfectamente cuál era la pena por ese crimen, ejecución inmediata. Y eso fue justo lo que le ocurrió al sacerdote, cuya cabeza colgaba ahora de su cuello. La sangre goteaba al piso. El sacerdote se retorcía de dolor. Aseguró que la reina jamás permitiría que las cosas acabaran de esa manera. El protagonista escuchó eso y mostró una débil sonrisa. Le agradeció la advertencia, pero le prometió algo:
quienes se enfrenten al príncipe también caerán. Y con agilidad termina de cortar la cabeza de ese tonto en el salón de la reina. Se dijo que el príncipe estaba loco, pues había eliminado a alguien muy influyente, un discípulo de la tierra sagrada. Pero el príncipe explicó que ese hombre trató de matarlo y que él simplemente había hecho cumplir las leyes del reino. La reina, llena de rabia, perdió el control. Intentó darle una bofetada al protagonista, quien encontraba la escena bastante graciosa. Mientras estuvo en coma, las reglas del reino no fueron lo bastante fuertes como para investigar lo que le ocurrió. El príncipe dijo que incluso después de todo eso, el rey guardó silencio, y que él solo había castigado a alguien que insultó a la familia real. No tenía sentido que la víctima fuera castigada por defenderse. Le preguntó a la reina en qué momento la familia real se volvió inferior a unos discípulos de bajo nivel. La reina, visiblemente molesta, no aguantó esa provocación, ya que el príncipe acababa de despreciar a sus seguidores. Dijo que no había pruebas y que el príncipe no debía hablar con esa cabeza vacía. Afirmó que era tan tonto como su madre. Esas palabras solo encendieron aún más la furia del protagonista. Ella continuó con los insultos, diciendo que él y su madre eran despreciables, mientras él dejaba salir parte de su oscura presencia. Nuestro protagonista tenía un consejo para ella: no era sabio insultar a los padres de alguien, y menos delante de esa persona. El ambiente se volvió tan tenso que la reina retrocedió un paso. Se sacaron dagas y otras armas. Las sirvientas de la reina estaban entrenadas y listas para defenderla. Una de ellas ya se encontraba detrás del príncipe. Esa presencia le resultaba familiar. El protagonista comentó que habría sido más interesante si la reina se hubiera esforzado de verdad. Clavar clavos en el ataúd de alguien, ya fuera el suyo o el de otro, era lo mismo que cometer un crimen imperdonable. Después de ese comentario, la reina rencorosa cayó en una profunda reflexión. Entendió que el protagonista sabía quién estaba detrás del intento de asesinato. Al mirarla, él sonrió con tranquilidad. Siempre supo que no era del tipo que se quedaría callado por mucho tiempo. Desde el instante en que ella abofeteó a un enfermo en la cara, quedó claro que no tenía respeto por nadie. Él le pidió que actuara con respeto dentro de su palacio, ya que, como podía notar, el lugar estaba en malas condiciones. Después de todo, fue la reina quien quitó a todos los sirvientes de allí, y él esperaba que se hicieran las reparaciones necesarias lo antes posible. De lo contrario, podrían empezar a surgir rumores. Le recomendó a la reina que pensara bien lo que hacía, porque no iba a quedarse en silencio si ella seguía actuando de la misma manera. En su habitación, la reina arrojaba objetos al suelo, completamente dominada por la rabia. Su doncella permanecía quieta, esperando a que se tranquilizara. Pero a la reina, llena de rencor, le hervía la sangre por haber sido humillada por un mestizo. Eso le causaba un enojo fuera de lo común. Así que empezó a planear algo contra el protagonista. Ya que él parecía tan decidido a adelantar su final, ella estaría encantada de colaborar. Él no tenía idea de con quién se estaba metiendo. En el castillo, la gente murmuraba. Los rumores eran ciertos. Hablaban sobre el príncipe, quien, tras despertar del coma, parecía haber cambiado mentalmente. Amy, que pasaba cerca, escuchó esos comentarios. Luego de lo ocurrido con el sacerdote y la reina, todo iba tal como se había previsto. El chisme se extendía por todo el palacio, diciendo que el príncipe se había vuelto loco. Como muchos apoyaban a la reina, su imagen estaba siendo destruida rápidamente. Con una expresión alegre, Amy le pidió al príncipe que fuera a ver lo que había llegado. Habían recibido más provisiones. Él comentó que no necesitaba tantas plantas curativas, pero Amy se mostraba muy agradecida por esos regalos. Debía haber alguien que realmente valorara las buenas intenciones del príncipe. Él le preguntó a su doncella si de verdad su personalidad era tan buena como decían. Ella, llena de entusiasmo, no pudo negar que lo consideraba alguien especial. Al protagonista le parecía curioso cómo ella seguía tan alegre incluso después de presenciar una ejecución. Realmente era alguien admirable, difícil de encontrar. Mientras estaban juntos, un hombre se acercó con educación, pidiendo la atención del príncipe. Ese anciano se llamaba Vesfus. Había traído a los culpables ante el príncipe, tal como lo ordenó la reina. Eran los responsables de robar los fondos del príncipe. Entre ellos, había algunos rostros familiares. El príncipe preguntó cómo se castigaba normalmente ese delito. El anciano respondió que dependía de él, pero que lo común era la decapitación. De inmediato, los que antes se burlaban del protagonista empezaron a suplicar por sus vidas. Él comentó que últimamente se decía en el palacio que el príncipe tenía una sed de sangre muy fuerte. Al menos, eso era lo que se comentaba. Tal vez era hora de actuar de acuerdo con esa fama. Después de hacerlos temblar un poco, sus ruegos se volvieron aún más desesperados. Todos estaban aterrados. Sin decir nada más, le ordenó al anciano que se encargara del asunto. Esas personas serían arrestadas, aunque no le agradaba que eso sucediera por iniciativa de la reina. Aún así, decidió seguir el juego, ya que la situación se había vuelto interesante.
Los culpables serían ejecutados en 9 días. De regreso en su habitación, también pidió que Amy fuera promovida y que recibiera un aumento de salario. Tenía otra duda, quería saber si ya era posible tener una reunión con su padre. El anciano se disculpó, y el príncipe quiso saber si eso era decisión del rey o de la reina. Pero el anciano respondió que solo era un mensajero. Le pidió al joven que tuviera paciencia, ya que el reino pasaba por un momento complicado. El príncipe entendió perfectamente lo que eso significaba. Respondió que lo tendría presente. El anciano pensó que ya podía retirarse, pero el príncipe aún tenía algo más que decir. Comentó que estaba comiendo todo lo que le enviaban. Sin embargo, no era necesario seguir mandando más hierbas, y como la situación había cambiado, tampoco hacían falta más alimentos. El anciano sonrió. Dijo que no sabía a qué se refería el príncipe, pero que parecía tener suerte. Añadió que pronto recibiría visitas y que debía marcharse. El protagonista se sorprendió por todo lo que el anciano sabía sobre lo que ocurría en el palacio. Entonces comenzó a sospechar sobre la verdadera identidad de ese hombre, ya que se hacía el desentendido, aunque tenía todo muy claro. Vesfus era el jefe de todos los que trabajaban para el rey. Cuando era niño, el protagonista solía verlo seguido. No esperaba que ese hombre estuviera de su lado. Luego recordó lo que él había dicho, que pronto tendría visitas. Y así fue. Amy trajo un aviso para el príncipe. El cuarto y el segundo príncipes habían llegado. Ambos corrieron hacia él como animales salvajes. La pequeña se llamaba Winley. Era la segunda princesa. Como lo derribó, se preocupó mucho y quiso saber si lo había herido. Ella no sabía quién era él, ya que no usaba maná para espiar a su doncella. El otro joven comentó que la niña debía haber tenido más cuidado. Su nombre era Varys, y llevaba tiempo queriendo conocer al príncipe. El rey, padre del protagonista, era un hombre apasionado por el amor. En ese momento, tenía 3 esposas, la reina y 2 concubinas, Alicia y Anisa. Alicia apoyaba los planes de la reina, mientras que Anisa prefería no involucrarse en los asuntos de las demás. Varys y Winley eran hijos de esta última, lo que los convertía en hermanos del protagonista. Mientras el joven se disculpaba por lo sucedido, la niña notó algo. Estaba a punto de hacer algo inesperado. Intentó darle una patada en la cabeza a su hermano, pero el chico logró moverse a tiempo. Él preguntó por qué ella actuaba así. La niña estaba muy molesta por la forma en que su hermano se comportaba, hablando de forma muy seria y rara. Después de todo, era ella quien había estado tan emocionada por conocer al príncipe. Los dos empezaron a pelear con fuerza, dejando claro que realmente eran hermanos. Esto llamó la atención del protagonista, quien se quedó mirando la escena. Escuchó que ellos habían estado a cargo de un grupo de ladrones. Quizás era verdad. Al observarlos bien, apenas parecían miembros de la familia real. Tras discutir un buen rato, por fin miraron al protagonista. A pesar de todo, seguían siendo los hermanos que siempre ponían atención a lo que él decía. La niña se enojó al ver que el príncipe se había reído de su pelea. Habían pasado 6 años desde la última vez que hablaron. Después de que el príncipe cayera en coma, los enviaron a un lugar lejano. Solo tenían 8 años entonces y no podían hacer mucho en momentos difíciles. Además, Anisa había mandado a su primera hija a otro reino por culpa de las intrigas de la reina. Tuvo que proteger a sus hijos. El protagonista no comprendía lo duro que fue tomar esa decisión, y no todos eran capaces de entenderlo. Él preguntó si sus hermanos habían hablado con su padre. Dijeron que lo vieron antes de ir a visitarlo a él. El protagonista quería saber cómo estaba el rey. Su hermano respondió que parecía algo agotado, y la niña notó que el príncipe todavía no había podido verlo. Él sabía que sería complicado, pero pronto lograría estar con su padre. Mientras venían hacia la residencia del príncipe, vieron algo que valía la pena mencionar. El estado del lugar era realmente malo. El príncipe explicó que algunas personas habían estado robando el dinero destinado al mantenimiento, pero que ya habían sido atrapadas. Al escuchar eso, su hermano se enfadó bastante. No podía aceptar que le hubieran hecho eso a su propio hermano. Era terrible que se aprovecharan de alguien que estaba enfermo. Iban a hablar con el rey, pero el protagonista les pidió que no se molestaran en hacerlo. Su hermano parecía dispuesto a intervenir, pero se detuvo al entender lo que el príncipe quería decir. Él se mostraba tranquilo y dijo que podía encargarse de sus propios asuntos. Ver a sus hermanos de nuevo le alegraba mucho. No se había dado cuenta de cuántas personas estaban de su lado, aunque quizás solo era una idea suya. Continuó conversando de manera relajada con sus hermanos, y parecía que la niña tenía talento para la magia. Una vez más, volvieron a hablar de temas simples. Su hermano también tenía habilidad con la espada, aunque discutían bastante seguido. Eran chicos con habilidades especiales. Al oír eso, se enteraron de una competencia de esgrima, lo que preocupó a los hermanos. No querían que el príncipe lo supiera de esa forma. Y otra vez comenzaron a discutir. Entonces el chico se calmó y le entregó un sobre pequeño al príncipe. Esa competencia de esgrima se realizaba cada 5 años. Esta vez tendría lugar en el reino de Pisti.
El protagonista sabía que el propósito del torneo era promover la paz entre los continentes, como los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia. Al leer la carta, vio que había distintas categorías, desde guerreros hasta miembros de la nobleza. Su hermano dijo que el príncipe debía aprovechar esa oportunidad mientras aún tuviera tiempo, ya que nunca había salido del reino. Por eso había pedido permiso al rey. La niña esperaba que todos pudieran ir juntos. El reino de Pisti era conocido como la ciudad de las aguas, y parecía un sitio muy bonito. El protagonista empezó a pensar más en la propuesta de sus hermanos, hasta que se dio cuenta de que otra vez estaban peleando. El príncipe dijo que no podía hacer nada al respecto ahora, porque nunca podría rechazar una petición de sus hermanos gemelos. Comenzaron a celebrar con mucha emoción, y él les pidió que no destruyeran su casa. Era lindo verlos tan contentos. Varys tenía razón en algo, el protagonista nunca había salido del palacio, y no le haría mal disfrutar de un evento fuera, al menos una vez. Era una ocasión que no debía dejar pasar, donde incluso podría divertirse un poco, y empezó a esperar con ganas el comienzo del viaje. Otras personas también empezaban a enterarse del torneo. Varys estaba por cumplir 14 años, y ya casi se convertía en un adulto. Sabían que los gemelos debían estar hablando con el príncipe en ese momento, pero el anciano les pidió que no se preocuparan, ya que el príncipe se estaba volviendo alguien admirable. Era tranquilo y tenía una gran capacidad para entender las cosas, y el anciano se sorprendía de cuánto había cambiado. Para el hombre misterioso, las palabras del anciano eran más que suficientes. Y el que parecía ser el rey, conocido por enamorarse con facilidad, pensaba que la situación era algo triste. Había una fotografía de la antigua reina sobre un mueble. El protagonista miró la imagen de su madre con mucha emoción. Hasta ahora, no había prestado atención al estado del palacio. Gracias a la ayuda del anciano, el edificio fue arreglado rápidamente. Amy también estaba feliz por la renovación. No podía creer que ese día por fin hubiera llegado, y el príncipe notó que su entusiasmo era un poco extraño. Tal vez la había presionado demasiado, pero Amy se alegraba de que todo saliera bien. Luego le preguntaron al príncipe si ya estaba listo, pues la hora del viaje se acercaba. Él le pidió a Amy que cuidara una botella por él. Ahora, todos estaban preparados para partir. Se dirigían hacia el reino de Pisti, conocido como la ciudad de las aguas. Este torneo era un evento que captaba la atención del mundo entero y tenía gran importancia. Como su hermano iba a participar, el príncipe pudo acompañarlo, aunque en teoría seguía enfermo. Si Varys tenía una buena actuación, la imagen del príncipe Carlos también se vería perjudicada. La reina autorizó que el hijo de la concubina participara, como si estuviera segura de que no tendría éxito. Parecía que tenía la intención de arruinarle la oportunidad. El rey también asistió al evento y fue recibido como una figura importante. Esa fue la primera vez que el protagonista vio al rey desde que despertó. Parecía que durante medio año, el rey había evitado ver a su propio hijo. El rey les pidió que levantaran la mirada. Quería saber si su hijo se sentía preparado. El joven respondió que sí, y que daría lo mejor de sí para representar dignamente a su padre. El rey le deseó que regresara sin problemas. Luego conversaron un rato, pero el rey notó que alguien lo observaba directamente, el hijo mayor, que no apartaba la mirada. Sin mostrar expresión alguna, el rey se dio la vuelta, pero mencionó que era un alivio saber que estaba bien. La hermana del protagonista notó que el príncipe no tenía intención de mostrar sus sentimientos en ese instante, pero no se sorprendía del comportamiento actual del rey. Se decía que la participación de Varys en esa competencia era muy importante para el reino. Se celebraría con entusiasmo. Los protagonistas notaron que el rey ya no era el mismo. Había perdido su antigua energía y firmeza. Ahora se parecía más a un león viejo, cansado de sus deberes. Tras la ceremonia, ya estaban dentro del carruaje. Varys comentó que el viaje podía ser algo aburrido, pero que habían contratado a guardias expertos para protegerlos y preguntó si algo molestaba al protagonista. Su única preocupación era que el viaje se hiciera largo, ya que todos estaban atentos a su salud. La chica dijo que, desde que les dieron ese vino, el camino sería más llevadero. Varys la reprendió y le pidió que tuviera cuidado con esa bebida, pero era la primera vez que probaba algo tan delicioso. Preguntó de dónde la había conseguido. El protagonista ni siquiera lo sabía, ya que esa botella había sido un regalo de su madre. Sus hermanos se inquietaron por gastar algo tan especial, pero él no le dio mucha importancia. Ese vino fue hecho para disfrutarlo, y ese día era ideal para hacerlo. Notaron que el príncipe había cambiado mucho. Antes, era muy cuidadoso con todo lo que venía de su madre. El protagonista no pensaba que sus hermanos recordaran cosas con tanto cariño. De todos modos, siguieron celebrando mientras el carruaje avanzaba hacia su destino. Cuando anocheció, hicieron una pausa para descansar y continuarían al amanecer. El viaje duraría un día más. Varys se preocupaba por el príncipe, ya que era su primera vez durmiendo al aire libre. Él dijo que estaba bien y preguntó por Winley. Le respondieron que había salido a caminar un poco.
Aparentemente, había bebido bastante. El protagonista se disculpó por el vino. Recordaron que el príncipe solía decir que le gustaría acampar de esa forma, y estaban haciendo todo lo posible para que el descanso no lo agotara. Todo el trayecto estaba siendo manejado con mucho cuidado, como si él fuera un enfermo. El protagonista entendía que algunas cosas cambian con el tiempo, mientras que otras siguen igual, y se sentía agradecido de estar con sus hermanos. Luego le deseó buenas noches al chico que se iba a su tienda de campaña. Amy preguntó si el príncipe no iba a dormir también, pero él estaba entretenido mirando el cielo. La luna estaba más hermosa de lo normal. Con una rama en la mano, empezó a hacer algunos movimientos. Dijo que era el momento perfecto para volver a ser el mismo, y preguntó a Amy qué pensaba al respecto. Señalando el cielo, explicó que la luna roja se llama Cyrus y la azul se llama Crayas. Eso fue lo que dijo un guardia. La roja empieza a brillar mientras la azul se apaga. Es algo que todos saben, incluso los niños. Admitió que sería mejor tener ese tipo de charlas al lado de una dama. Otro guardia se le acercó y le preguntó con quién hablaba solo. No sabía que el príncipe había estado conversando con alguien más. El príncipe simplemente observaba desde la distancia. Era él quien había hablado con el guardia, que ahora creía haber visto un espíritu. Sus hermanos habían contratado 5 guardias en total, 4 de ellos expertos en combate. Eso debía ser suficiente para mantenerlos a salvo, siempre que no ocurriera algo muy grave, como un ataque de asesinos. El protagonista sabía que estaban siendo seguidos por cerca de 20. Seguramente atacarían cuando todos durmieran, y eran muy hábiles escondiéndose. Una gran ocasión para que la reina se deshiciera de todos. No dejaría pasar una oportunidad así. El protagonista no se sentía tranquilo con eso, ya que corría el riesgo de mostrar quién era realmente. Pero al pensarlo bien, comprendió que no importaba mucho, ya que quienes vieran su poder no vivirían para contarlo. Si no tienes dientes, usa las encías para morder. Eso le había enseñado su maestro de esgrima. Cualquier cosa que tenga en sus manos puede servir como arma. En una pelea por la vida, no hay reglas. Las armas son parte del cuerpo. Dependiendo de cómo se usen, incluso la ropa puede convertirse en una espada. El protagonista se dio cuenta de que esos asesinos no eran tan fuertes como pensaba. Ni siquiera se acercaban al nivel de Hermesa, quien lo había entrenado. Al final, no fueron más que una distracción sin gracia, y él solo pensaba preguntar para asegurarse, porque ya sabía que fue la reina resentida quien los envió directo a la muerte. Aún así, sus enemigos mantenían la calma. Si no querían contestar, el príncipe no los obligaría, ya que eso no cambiaría lo que ya había pasado. Pero tenía curiosidad por saber qué esperaba ganar la reina con ese ataque, ya que sacudiría todo el reino. Incluso ella enfrentaría problemas con eso. Parecía que había una razón escondida detrás de la seguridad con la que ordenó ese ataque. El protagonista se encargó de eliminar a los atacantes. Notó que algunos todavía no se habían retirado. Al parecer, no comprendían lo serio del asunto. Mandó enviar un mensaje a la reina. Le haría perder todo lo que tenía, incluso si ya no lo molestaba. Los asesinos dudaron un momento, pero al darse cuenta de que serían ejecutados, se escaparon del lugar, dejando al príncipe completamente solo. El joven sonreía y se preguntaba si los asesinos habían huido solo por oír su voz. Dijo que eso no era más que una provocación barata. Usando una técnica secreta, acabó con los últimos que seguían con vida y comenzó a burlarse de su falta de juicio, ya que habían caído en una trampa sencilla. La cualidad más importante de un asesino es la paciencia. Si no hay testigos, entonces es un asesinato. Debían tener eso presente. Mientras hablaba, 2 atacantes más intentaron golpearlo, pero era inútil tratar de herirlo por la espalda. Uno de ellos de verdad intentó huir, mientras los otros solo querían ganar algo de tiempo. Sin esfuerzo, el protagonista terminó con todos. Dijo que esos hombres no valían más que la rama que usaba como arma. Luego apuntó con el dedo hacia una parte profunda del bosque. Su vista ya estaba centrada en un objeto que había preparado desde que supo del intento de emboscada. No había forma de que su blanco escapara de su mirada. Solo hizo un chasquido con los dedos y el asesino fue atrapado en una técnica de destrucción espiritual. Era un método brutal, adecuado para ese tipo de situación. No se debe tener compasión con alguien que quiere quitarte la vida. Así le enseñaron en el Templo de los Héroes. Fue un cierre justo para todos ellos. Un crimen perfecto. El autor nunca sería descubierto, y eso era lo que lo hacía perfecto. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy. Dale like, suscríbete y deja un comentario si te gustó el resumen. Nos vemos.